Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Noches en algunas partes de México donde ya son las 8, en algunas partes son las 7 de la tarde todavía, pero los saludo con muchísimo gusto. Hoy martes de La Voz de Residente en Ginecología y Obstetricia. Me da mucho gusto saludarlos. En unos momentos más empezaremos nuestro programa. Saludo con muchísimo gusto a la gente del Facebook que ya se está conectando. Saludo también aquí a Sergio Beltrán y a nuestro mentor Jorge Montalvo, quien en estos momentos lo estoy ascendiendo como panelista. Un abrazo también para Emma Urrea y a la gente del Facebook, que ya estamos en el Facebook. Un saludo a todos ustedes, a Yo Soy Médico 17, quien nos presta su plataforma para llegar a más personas. Les agradezco mucho, y a todos los que ya le están dando like y compartir a la página. Nos ayudan bastante el generar tráfico a través de esta plataforma. Saludos a Tojoel, Alejandra Garzón y a Blanca Jiménez. No sé quién tenga el audio prendido, me ayuda a apagarlo para evitar el rebote. Saludos también a Sergio Beltrán, Luz Vázquez, Jesús Abel Mejía Hernández, Imelda Villegas, Gabriela Zavala, que se están conectando. Hoy tendremos como productor a Rubén Gil, quien será uno de los que comandará el programa de la noche de hoy. Ahora sí, saludo con muchísimo gusto al doctor Jorge Montalvo, quien ya es coanfitrión en estos... Buenas noches, Tony, ¿cómo estás? No, ¿me puedes dar video, por favor? Sí, ya está como coanfitrión. Sí, pero no permite abrir el video. No, Ah, sí, ya, ahí lo estamos viendo. perfecto. No, buenas noches, muchas gracias, como siempre, bienvenidos todos a una edición más de La Voz del Residente en Ginecobstetricia. Esperamos que hoy, como siempre, sea algo importante, de interés. La verdad es que es un tema eh, muy interesante. Ojalá se conecten bastante gente porque quisiéramos oír sus opiniones, porque es algo de esto que seguramente muchos de los que estemos el día de hoy vamos a aprender, y sobre todo es un tema que genera controversia y genera una serie de elementos que podremos ir discutiendo durante estas horas. Este, y creo que podemos sacar conclusiones muy importantes todos, ¿no? Entonces, listos, cuando tú indiques, empezamos. Sí, estoy también esperando la orden de Rubén Gil, Ok. quien es el productor, pero sí, en cuanto a él nos dé la orden, vamos a arrancar. Por lo tanto, saludar aquí a la gente del Facebook que ya está participando, como Mari Ann Beisol, que nos pone: hola, aquí estamos bien presentes siempre, las 20 personas que están ahorita por medio del Facebook solamente. En unos momentos más se conecta los demás residentes aquí en el Zoom también, que nos comenten, querido Jorge, que nos comenten desde dónde nos ven, desde Claro, dónde nos ayudan. que nos hagan saber qué cosas les interesa y sobre todo insistirles en invitarlos. Es una oportunidad. Fíjate que estábamos platicando el otro día con la doctora López Gavito y con el licenciado Branda Ávila de las oportunidades que se están viendo. Por ejemplo, hace unos días tuvimos la agradable sorpresa de que una de las residentes ya fue aceptada en el Hospital Bellevue en Nueva Bien, York, bien. hacer su rotación en cirugía. Ya tenemos una doctora que está haciendo una rotación en gineco, en el área de materno-infantil, en el hospital, en el Polimédica de la Complutense de Madrid. En fin, la verdad que se están abriendo oportunidades, y esto para gentes que tienen interés, deseos de participar, de superarse, y creo que esto es una vía de enseñanza. Creo que nos capacitamos, aprendemos a enseñar, y eso creo que es muy importante porque al enseñar es la mejor forma de aprender. Tú lo dices muy frecuentemente, Correcto. la mejor forma de aprender es tratando de presentar conocimientos, intercambiarlos. Entonces, ojalá que muchos de los que nos están escuchando el día de hoy se animen. No hay tema eh, eh, poco interesante, todos son importantes porque son temas que todos los días tenemos que revisar, todos los días tenemos que discutir con nuestras pacientes, y en la medida en que vayamos generando consensos, vayamos intercambiando experiencias, seguramente
vamos a obtener mucho mejores resultados todos, ¿no? Entonces, Correcto. Aprovechando, le doy presentación al doctor Humberto Beso Espinosa, quien ya entró aquí con nosotros. Lo invito a prender su cámara y a empezar a correr el video, que ya son las 8:05. Doctor, ¿cómo está? Un gusto más saludarte. ¿Tiene el micrófono apagado, doctor? doctor Humberto, no te escuchamos. Tu micrófono. Está apagado tu micrófono, doctor Humberto. El micrófono está apagado. A ver, ahí lo Ahí está ya. perdimos. Ahora sí. A ver, doctor Humberto, está en el micrófono, si le quieres dar para abrir tu micrófono, estamos viéndote, pero no te oímos. Ahí los detalles técnicos que no dejan de pasar, Jorge. Sí. Es algo que pasa en todas partes, ¿eh? Ni Acabamos los de estar jóvenes nos escapamos. con alguien y uno de los profesores nos tuvo como 5 minutos convenciéndolo de que abriera su micrófono porque no se escuchaba nada lo que estaba diciendo, pero bueno, es parte de la diversión. Es parte del trabajo, de estar aquí al día con todos ustedes. Es Y que a no, veces también es el mismo aparato el que no se deja. es que no puede, aparentemente no puede abrir el micrófono, tiene su cámara, pero no. Entonces, a ver qué. A ver, ahorita cómo nos ayuda. No sé si Rubén Gil vaya a, Era notificar, Rubén, para decirle que no la estamos escuchando. o presentar que Gente, ya presente Rubén Gil, que traía ahí la presentación. que nos vaya abriendo y pues Ahí vamos. está, mira. Ahí está ya. Listo, Perfecto. los dejo, compañeros. Regresamos en cuanto termine la exposición. Ya sabe el doctor Jorge Montalvo a mentorear y también involucrar a la gente que participe con comentarios, preguntas y saludos. Todo sirve. Los dejo. Adelante, compañeros. Bueno, mucho gusto. Soy el doctor Humberto Apolinaro Beso Espinosa, residente de segundo año de ginecología obstetricia. Actualmente curso mi residencia en el Hospital de la Mujer de Culiacán, Sinaloa. Y soy egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Además de médico, antes de estudiar medicina hice una carrera técnico superior universitaria en citología cervical. Bien, vamos a comenzar. Vamos a hablar del tema modificación de piso pélvico en el embarazo, los cambios que estos conllevan, las consecuencias que van a tener y los factores de riesgo hablando de eso, el principal factor de riesgo para tener estas modificaciones y sus consecuencias va a ser el embarazo y el trabajo de parto. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? El prolapso de órganos pélvicos, la incontinencia urinaria y la incontinencia fecal principalmente. Bien, como introducción, el embarazo y el parto ocasionan modificaciones del piso pélvico, los trastornos y el prolapso de órganos pélvicos, la incontinencia urinaria y la incontinencia fecal, pues van a ser dados por modificaciones del piso pélvico. Un área de investigación es el efecto del embarazo y el parto como factor de riesgo a desarrollar dicho trastorno. Y si este riesgo puede reducirse, es mediante las modificaciones de la atención durante el trabajo de parto o la obstetricia. Bien, recordando un poco de anatomía, pues el piso pélvico va a estar formado por el músculo elevador del ano y el coxígeo y los músculos del esfínter uretral y también del anal, que van a formar parte del suelo pélvico. La membrana perineal se encuentra externa inferior al piso pélvico y la inervación se va a llevar por el nervio pudendo formado de las raíces de S2, S3 y S4, salientes de la médula espinal. Bien, en esta imagen vamos a conocer los que son los niveles de Lanzi, conocidos muy ampliamente por los uroginecólogos. ¿De qué nos van a hablar estos niveles? Bueno, del primer nivel, que va a estar formado del complejo ligamentoso por el ligamento uterosacro cardinal. El segundo nivel, por el arco de las fascias pélvicas, que cuando hay una lesión en este nivel, va a ser característico el prolapso, ya sea rectocele o el cistocele. Y el
más importante creo que sería para nosotros, bueno, para mí como residente de segundo año, durante mi primer año y segundo año, que es principalmente la obstetricia, lo que es el piso pélvico, cómo está formado por los músculos y cómo influimos en esto durante una mujer en trabajo de parto, que de manera rutinaria hacemos una destrucción de este piso pélvico que va a ser el sostén de toda la anatomía de la mujer. Y sin tomar en cuenta eso, hacemos episiotomías de rutina con abulsión y dejamos a la paciente ya con daño permanente, incontinencia urinaria, incontinencia fecal y en un futuro lo que es el prolapso uterino. Bien, en la teoría integral, ¿de qué va a hablar? Va a hablar sobre el complejo de los ligamentos y la anatomía pélvica, cómo van a formar la teoría de la hamaca. Esta teoría la introdujo un uroginecólogo de Australia que hizo este modelo anatómico como si fuera una hamaca. Aquí podemos ver cómo está compuesto y acá en la anatomía cómo se puede aplicar la estructura en forma de hamaca o un puente colgante. ¿Cuáles van a ser los cambios esperados? Pues va a haber cambios en vías urinarias altas y vías urinarias bajas. En las vías urinarias bajas, pues va a haber aumento del tamaño de la derecha por una hidronefrosis que va a ser fisiológica. A las 8 semanas va a haber dilatación del uréter derecho, una hipertrofia de la vaina de Waldeyer y aumento de filtrado glomerular. Aquí hay importancia en la hipertrofia de la vaina de Waldeyer, que cuando va a haber esta afectación en esta vaina, la paciente va a tener sintomatología urinaria que podemos confundir o llegamos a confundirla con la mujer que todo el embarazo presenta sintomatología y sus estudios salen normales. Le pedimos un ego, sale normal, pedimos un urocultivo sin desarrollo y la paciente sigue quejándose o sigue refiriendo molestias al orinar, disuria, tenesmo, porque hay una afectación en esta vaina. Y en las vías urinarias bajas, pues va a haber una elongación de la uretra y aumento de las presiones del cierre de la uretra, que las presiones normales las va a manejar de 70 a 90 y después en el tercer trimestre van a disminuir hasta en un 60-70%. Y lo malo de esta reducción va a ser que la paciente puede quedar con esa afectación y ya no tener la misma presión. Entonces, por eso las pacientes después del parto pueden continuar con sintomatología urinaria y confundirla con una infección. Y igual, como mencionaba, repetimos estudios, los cuales salen negativos, pero pues, la principal afectación va a ser la anatomía, independientemente de una infección que busquemos y no encontramos. ¿Qué es la carga mecánica? Pues la carga mecánica nos va a hablar de cómo la presión hidrostática que se genera dentro de la cavidad abdominal y pélvica va a generar todo hacia la hendidura vesical, ya sea por la fuerza de los músculos de la pared abdominal, el diafragma, la curvatura de la espalda y el crecimiento en sí del útero y el peso del producto que lleva en el útero. Que esta hendidura vesical nos habla que normalmente es de 2.4 y en el embarazo va a llegar a aumentarse hasta 9 centímetros para que la cabeza del bebé pueda pasar. Y la vejiga, de ser un órgano intrapélvico, la va a llevar a abdominal. Bien, ¿qué es los mecanismos de lesión? Los principales mecanismos de lesión pues va a ser una lesión neural, lesiones de los músculos elevador del ano y el coxigio, lesiones de las fascias y el deterioro de la remodelación del tejido conectivo. Y cuando hacemos una episiotomía, y ahí queda toda chueca porque no sabemos repararlas en sí. Porque hay que recordar que para realizar este tipo de procedimientos son procedimientos que en teoría deberían de ser por un urogine y la reparación igual. Mientras no tengamos en sí una preparación, un adiestramiento, pues las hacemos de modo empírico. Bien, ¿cómo vamos a ver en la clínica a las pacientes que tienen lesión de los niveles?
Estamos en un parto, la paciente es secundigesta, pero la paciente es obesa, más de 35 años, y al momento de querer realizar un tacto vaginal, vemos que las paredes de la vagina están prolapsadas y tenemos un cistocele o incluso un rectocele, y en pacientes añosas que se embarazan incluso podemos encontrar hasta un prolapso uterino. Esta sería la clínica más común que nos vamos a encontrar en pacientes con modificación de su piso pélvico, una lesión en su piso pélvico. ¿Cuál va a ser la prevalencia? Pues el papel causal es el embarazo y el parto como tal, respaldado por hallazgos que los trastornos del suelo pélvico son más frecuentes en las mujeres que han dado a luz al menos un hijo. Además, la tasa aumenta con el aumento de la paridad, o sea, entre más partos tenga, la paciente va a ser más predisponente a tener este tipo de lesiones. El papel de los factores obstétricos, pues la paridad se compone de varios componentes, que va a ser el embarazo, el trabajo del parto y el parto, y cada uno de los cuales puede contribuir al desarrollo de trastornos. Identificar los factores, que sea un producto macrosómico y le demos trabajo de parto que va a terminar en cesárea, una variedad distóxica, que tenemos a la paciente en un periodo expulsivo prolongado, episiotomía, con un producto macrosómico, pues todos esos factores sumados van a aumentar la probabilidad de que la paciente tenga un deterioro, un daño de su piso pélvico como tal. Y el embarazo, en el embarazo, pues la incontinencia urinaria va a ser el síntoma más común que vamos a encontrar en estos pacientes. Muchas mujeres van a experimentar sus primeros síntomas de incontinencia durante el embarazo. Los síntomas de incontinencia urinaria se resuelven en muchas mujeres después del parto, el posparto, pero muchas van a tener síntomas persistentes. Entre el 7 y el 60% de las mujeres notifican la incontinencia urinaria y el 60% con inicio de incontinencia experimentan una resolución espontánea. ¿Y cuándo le podemos decir a la paciente que sospechamos que tiene ese tipo de problemas? Que después de su parto, el paciente refiere que tiene síntomas urinarios y nosotros buscamos en sí una fuente de infección, porque es lo más común para nosotros, que la paciente tenga problemas urinarios, un ego, un cultivo negativo, y la paciente continúa con sintomatología. Pues muchas veces esto es por el mismo proceso de la modificación del piso pélvico, pero tienden a resolver dentro de 12 meses posteriores al evento. Bien, lo que se preguntan muchas mujeres o muchas de las pacientes nos llegan a preguntar: parto contra cesárea, ¿qué es mejor? Si el trabajo de parto para cuidar su periné, o si la cesárea, perdón, al revés, si la cesárea va a proteger su periné y que tenga este tipo de disfunciones o este tipo de problemas. Pues claro, va a ser obvio, porque una cesárea no va a tener los mecanismos, el estiramiento de los músculos del periné, ni correr el riesgo de una lesión del nervio pudendo cuando hay una distensión del más del 40%. Pero en general, el embarazo por sí solo va a tener afectación de la anatomía y la modificación. ¿Qué va a tener más factor de riesgo? Pues un trabajo de parto que la cesárea. ¿Cuáles serían otros? Pues como comentaba anteriormente, la edad materna en pacientes que tengan más de 30 años. Y el peso a nacer, pacientes que con productos de más de 4 kilos, se va a asociar a un aumento del 50% en riesgo de que la paciente sufra incontinencia urinaria. Y otros que podemos agregar, pues sería también la episiotomía como tal. Y si lo sumamos, pues aumenta aún más significativamente todos esos factores. ¿Cuál va a ser el mecanismo de daño del tracto urinario inferior? Pues van a ser 3 los principales: efectos hormonales, cambios a nivel de los estrógenos, progesterona y relaxina, principalmente la relaxina, que va, como su nombre lo dice, a relajar los músculos y va a llevar a una sobredistensión del músculo de más del 200%, que eso ya nos va a hablar de un riesgo para que la paciente tenga daño de su piso pélvico. Los efectos mecánicos, como mencionaba anterior, la presión hidrostática de todo el peso que se va acumulando sobre los músculos de la pelvis y el suelo pélvico. Y el aumento del tamaño uterino, que por lo general pues todo eso recae en una sola porción. Y daño directo a la fascia endopélvica, que van a ser los elementos del sostén. ¿Cuál sería la fascia endopélvica? Pues momento de hacer una abulsión, el trabajo de parto, un producto macrosómico que tenga desgarros, lesiones del periné como tal.
incluso hasta del esfínter anal, y ahí involucramos más problemas para la defecación, no solamente daños urinarios. Hay un modelo biomecánico que hicieron en una comparación del estiramiento o la distensión de los músculos en un trabajo de parto por resonancia magnética. Esto hablaba principalmente que si hay un estiramiento o puede haber un estiramiento de hasta el 217% del músculo, y es totalmente fisiológico y normal, pero cuando se lleva a más de ese número, más del 217%, la paciente ya ves cuando va a correr riesgo de tener problemas. Este modelo indica que el músculo pubococígeo medial va a presentar el mayor riesgo de lesión de todos los músculos durante la segunda etapa, cuando sobrepasa este estiramiento. ¿Cuál va a ser el impacto en las mujeres? Bien, pues va a ser el 40% sufren incontinencia durante el embarazo, aumentan las mujeres que han tenido al menos un parto y la mayoría tienden a resolver después del trabajo de parto, como mencionaba, hasta 12 meses después del parto. En porcentaje, pues del 4 al 15% va a ser a principios del embarazo. Del 30 al 40% va a ser a finales del embarazo porque ya hubo una elongación de los músculos, como mencionaba, cómo cambia de 2.5 centímetros hasta 9 centímetros, cómo la vejiga de ser un órgano pélvico se va a volver un órgano abdominal. Y del 5 al 10% van a tener la sintomatología postnatal. ¿Cuáles van a ser las medidas preventivas? Pues antes del trabajo de parto, el masaje perineal. Educar a la paciente sobre cómo debe ser este masaje, cómo se debe llevar a cabo. De las semanas 32, 34, si mal no recuerdo, se deben de empezar a hacer estos masajes. Y ejercicios de Kegel para fortalecer el piso pélvico y la musculatura que esta conlleva. Durante el trabajo de parto, pues la lubricación perineal, la posición de la madre durante el parto. Aquí me gusta hacer mucho énfasis en eso, porque es la técnica que usan las parteras o matronas, porque si se dan cuenta, actualmente se está usando mucho eso del parto humanizado, por esta cuestión, que le dan la libre posición a la madre, y nosotros en una institución, un hospital público, queremos tener a la paciente en una sola posición rígida, acostada, que no se mueva, que no se siente, que no se ponga de lado, siendo que las matronas pues dejan que tengan una posición libre durante el trabajo de parto, ya que las pacientes van a conocer cuáles son sus diámetros más amplios, donde ellas se sienten más cómodas. Incluso pueden llegar a parir en la posición que ellas se sientan más cómodas, ya sea paradas, sentadas, colgadas en una pelota, en una alberca, todo eso. Y pues la técnica de protección del perineo como tal, pues conocer cuáles son las técnicas más adecuadas y preferibles que se deben de llevar en el caso de tener indicaciones para realizar una episiotomía, y cuando no, pues con una simple protección del perineo adecuada. Espero den una plática sobre protección de perineo y las técnicas de episiotomía. Después sería un muy buen tema para dar por separado, pero si lo incluimos aquí nos vamos muy, muy amplio. En conclusión, pues los factores que se han demostrado que aumentan la integridad perineal van a incluir evitar la episiotomía, el parto espontáneo o asistido, ya sea por forceps o por vacío, que es el vacuum, y el masaje perineal durante las semanas previas al parto. La posición de la segunda etapa tiene un poco efecto, no está bien descrito, pero sí ayuda, y se necesitan más informes sobre las técnicas para proteger el perineo. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Pues ya muy repetitivo, la edad materna avanzada y el primer parto, ser primigesto. Los forceps o el vacuum van a disminuir el riesgo, la duración de la segunda etapa en el trabajo de parto, la macrosomía, un occipito posterior, que nos hablaría de un trabajo de parto distóxico, las lesiones del esfínter anal, que van a ser consecutivas por lo mismo, por una mala protección del perineo, incluso una episiotomía que se va a prolongar y se va a llevar hasta una lesión de oasis. La episiotomía como tal, y algo nuevo que se viene estudiando, la circunferencia de la cabeza fetal, que va a ser mayor de 35.5 centímetros, nos va a hablar de que ese paciente va a tener muy probablemente un parto distóxico. ¿Cómo vamos a saber eso? Pues por ultrasonido. Y las modificaciones en la atención de la obstetricia futura pueden influir en la disminución del daño. Esto
pues con puras simples buenas prácticas podemos disminuir el daño de todo esto. Bien, para finalizar, una frase que me gustó mucho: se ha afirmado y muchos siguen pensando que el parto es una función normal, pero no obstante, se trata de un proceso indudablemente patológico. Delis, desde 1920, mencionaba que, o hablaba sobre todo lo que era el piso pélvico y los daños que conllevan, ya sea desde el uso de forceps u otras cosas, partos distóxicos como tal. Recordar que, pues, aparte de los cambios fisiológicos que mencionamos, fisiológicos, no son tan fisiológicos, muchas veces resultan patológicos para la paciente. Sería todo de mi parte. Perfecto. Pues muy bien, doctor Humberto, realmente, fíjate que platicábamos hoy en la mañana, estábamos hablando, desafortunadamente la doctora Erika Torres no se pudo conectar porque es una experta en esto. Estábamos platicando de estos temas, ¿no? Que son el clásico tema que cuando lo oímos decimos, pues es que el parto, el piso pélvico, etcétera. Y se nos olvida el impacto que esto va a tener en la calidad de la vida de las mujeres, ¿no? En relación a muchísimos aspectos. Ya tú nos hablabas, por ejemplo, de la inervación, ¿no? Es decir, sabemos que las elongaciones simplemente del pudendo afectan la sensibilidad genital externa, son factores importantes de continencia, son factores importantes inclusive en el orgasmo y la eyaculación. Es decir, cosas que en un momento dado se van a dar y que a veces pasan totalmente desapercibidas o no bien valoradas cuando atendemos un parto. Creo que mencionabas un aspecto que también es bien importante y que me gustaría oír la opinión de todos los que nos hacen el favor de estar con nosotros el día de hoy. Tiene que ver con toda esta información respecto a qué es mejor. Tú decías, la cesárea o el parto. Esto ha sido motivo de múltiples discusiones, es decir, creo que si todos nos pusiéramos en un plan estricto, diríamos, pues sí, siempre el parto es mejor que la cesárea. Desafortunadamente, a veces cuando no existe un buen diagnóstico previo y no hacemos una evaluación adecuada de nuestro paciente, esto va a generar daños irreversibles, ¿no? Es decir, generalmente nos conformamos cuando hacemos un control prenatal en pesar a la paciente, que le tomen la presión, le medimos el fondo uterino, escuchamos el foco fetal, vemos cuál es la presentación, cómo está situado ese bebé y ver si en los mejores de los casos si hay algún otro tipo de patología genital o hay edema, etcétera, y para de contar, pero no hacemos hincapié realmente en preparar a nuestras pacientes. Tú hablabas de todas estas técnicas que hay, desde la MAS, los ejercicios de Kegel, los tratamientos de periné, todo esto, que realmente nos quitaría unos cuantos minutos más de nuestra consulta. Yo sé que a veces en las instituciones es muy complicado. Finalmente, los que hemos trabajado tanto en el ISSSTE como en el Seguro Social, pues sabemos que a veces los tiempos no son los mejores aliados para... Disculpa que te interrumpa. Doctor Humberto, ¿puedes dejar de compartir pantalla para vernos en el panel, por favor? Y entonces, creo que sí es bien importante. Yo sí creo que, por ejemplo, en los últimos, ¿qué te puedo decir? En los últimos años, es decir, tal vez en los últimos 8 o 10 años de mi práctica profesional, he tenido 3 casos de incontinencia fecal y curiosamente han sido pacientes atendidas en Estados Unidos. Diría uno, ¿cómo en Estados Unidos y los americanos? En el primer mundo. Pero es terrible, ¿no? Meten a las pacientes a trabajo de parto, precisamente a veces sin ni siquiera una evaluación adecuada de esto. Y entonces, todo esto que tú mencionabas en relación, por ejemplo, el tamaño de la cabeza, la presentación, la situación, va a generar terribles. La última paciente es una paciente que veíamos que estaba grande su producto, es decir, con una diabetes gestacional, una paciente joven, 26 años. La recomendación fue de que, pues, por sus condiciones, por el tamaño del bebé, por la situación que tenía, una presentación libre ya a las 36 semanas, que decidió irse a Estados Unidos y la metieron a trabajo de parto, obviamente trabajo de parto prolongado. Terminó con una lesión del esfínter del ano. La intervinieron, según esto la repararon, porque dice uno, pues la reparas, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, no? Es más complicado habitualmente de lo que suponemos. Esta paciente ya va por su tercera, esto fue a principios del año pasado, del 2021,
Es decir, después de un año, primero le dijeron 3 meses, no te preocupes, en 3 meses estás como si nada, ¿no? Después de año casi medio, ya va por su tercera cirugía de reparación del esfínter, tiene incontinencia fecal. Te imaginas una mujer de 26 años con incontinencia fecal, debe ser una verdadera tragedia, ¿no? Entonces, este tema creo que es muy importante y a mí sí me gustaría escuchar qué opinan ustedes en relación a esto, ¿no? Es decir, qué tanto realmente, por ejemplo, las guías de práctica clínica, las normas oficiales en nuestro país hablan de la episiotomía como una opción simplemente perfectamente bien indicada, en lo cual yo estoy de acuerdo, es decir, creo que debe ser cuando existe un problema para abreviar el trabajo de parto, para mejorar o reducir los riesgos del bienestar fetal. Pero ¿cómo lo están manejando ustedes? Es decir, ¿qué hacen? ¿Están haciendo episiotomías? ¿Están haciendo obstetricia instrumentada? Porque generalmente hablamos del vacuum, del forceps, y generalmente como que ya los satanizamos, ¿no? Y yo en mi experiencia personal, ya después de muchísimos años, yo diría que habría que evaluar muy bien, porque a veces decimos, no, un parto instrumentado no. Creo que si se hace con la indicación y con el conocimiento, algo que tú mencionabas, con el entrenamiento adecuado, creo que puede ser una opción. De hecho, la Federación Internacional de Ginecobstetricia está buscando que nuevamente se comiencen a usar instrumentaciones con objeto de reducir la cesárea. Decías tú de que las pacientes nos llegan y dicen, bueno, es que yo no quiero tener una lesión de piso pélvico, entonces hazme una cesárea. Pero por otro lado decimos, bueno, las cesáreas nos están aumentando el índice, la frecuencia, la prevalencia, por ejemplo, de acretismos placentarios. ¿Qué tanto una cosa por otra? ¿Cómo lo están viendo? ¿Tú cómo lo ves? Tú que estás ahorita en esa etapa. ¿Qué piensas? En mi hospital, por ser una institución de salud pública, Secretaría de Salud, como tal, la episiotomía es de rutina, porque hay que sacar el trabajo, las pacientes llegan y van a seguir llegando más, muchas veces en el desespero de querer pasar a la paciente ya completa a trabajo de parto, y no queremos estar tanto tiempo ahí, por rapidez o comodidad, no sé, o la escuela que a veces nos dejan los R más o incluso los adscritos, que se desesperan 2, 3 minutos y está el adscrito contigo. Apúrate, no tarde, ya tiene mucho la paciente en sala, hazle pisio, o a veces ni te preguntan, solamente meten la tijera y hacen el corte. Y me imagino yo que ser por institución y querer sacar el trabajo rápido se realiza eso. Otro punto sería que no conocemos a la mayoría de las pacientes, son pacientes que nunca han llevado control prenatal o pacientes que solamente fueron una vez a consulta o que simplemente van a atender su parto ahí al hospital y es la primera vez que las conocemos. No sabemos muchas veces ni antecedentes ni nada de ellas. Y la otra pregunta de partos instrumentados, en mi hospital, por lo menos aquí en Sinaloa, tengo entendido que no se usan. Desconozco las causas. No están usando forces de ningún tipo. No, de Sí. ningún tipo, en ningún hospital, ninguna institución los usa. Bueno, una pregunta en relación a esto. Hay estudios que hablan en relación, por ejemplo, dicen episiotomía de rutina a posibilidad de desgarro. Algunos estudios hablan de que la recuperación de desgarro a veces es mejor que la episiotomía. Yo creo que esto tiene sus bemoles, es decir, hay de desgarros a desgarros y de pacientes. Sí. En su momento hay pacientes que de repente dirías tú, bueno, ok, si se me desgarra tantito vagina, en fin, mientras no haya un desgarro vamos, en este caso específicamente desgarro de tercer grado que se lleve ano, etcétera, pues realmente no es tanto problema. Pero ¿qué tanto realmente están, me dices tú que por rutina, es decir, a todas o pacientes primigestas, qué tipo de episiotomía están haciendo? ¿Están haciendo medios laterales? En fin, ¿cómo lo están manejando eso ustedes? Por lo general no importa si sea primi, secundi, lo que sea. La paciente llega, no queremos que la paciente tenga un trabajo de parto prolongado. Usan técnicas de McRoberts, episiotomía, incluso a veces llegamos a dar un poco de Kristeller.
para acelerar y tratar de sacar el trabajo un poco más fácil. Y muchas veces, no es porque nosotros queramos, pero es el adscrito o el R+, el que tiene esa escuela y es la que nos van inculcando a nosotros, creo yo, porque me ha tocado ver, tuve la oportunidad de rotar otro hospital y tenía la misma escuela, de que llegaba la paciente, episiotomía, Christelle, McRoberts, sin preguntar nada, solamente de costumbre, y les preguntaba por qué hacen eso, y todos, sí lo hacemos aquí en este hospital, y le preguntaba a los doctores, así me enseñaron a mí. Claro. Yo creo que finalmente sí debemos de ser vectores de cambio, ¿no? Es decir, yo creo que hay que hacer episiotomías cuando estén indicadas, realmente cuando creas que en un momento dado vas a hacer un beneficio para el bebé, inclusive para la madre, como decíamos, a veces estamos viendo que se nos está desgarrando o se nos va a desgarrar aquello terrible, entonces a veces creo que yo en lo personal pienso que hacer una episiotomía, pues realmente nos reduce muchos factores de riesgo, que se nos abra por todos lados a veces. Pero creo que también hacer episiotomías a todas las pacientes creo que no es una práctica tan buena como fuera. Es decir, porque no siempre nos acelera el trabajo el periodo expulsivo, ¿no? Entonces creo que por ese lado. Otro aspecto que es bien interesante, y yo quisiera oír los comentarios de las gentes que nos están escuchando el día de hoy. ¿Qué opinan? Es decir, tú cuando llega una paciente y te dice, bueno, es que yo quiero terminar mi embarazo, no quiero tener desgarros, todo esto, lo que llamamos, en mis tiempos llamábamos, cuando estuve yo en Estados Unidos, que se puso de moda, que era lo que se llamaba C-section on demand, es decir, cesárea a petición. ¿Qué opinan ustedes de esto? Es decir, ¿es válido? ¿No es válido? ¿Cómo lo consideran? Es decir, cuando te llega una paciente en la institución y te dice, o están ya en algunos otros lugares, es decir, pues yo quisiera una cesárea, ¿tratas de convencerla de que puede tener un parto? O simplemente le dices, sí, dirían mis amigos, bueno, es que si no lo opero yo, lo opera otro. Esto es cierto, vamos, pero ¿cómo lo están manejando? Es decir, ¿qué piensan ustedes? ¿Es válido? Tomando en cuenta que nosotros hay dos valores muy importantes establecidos en esta relación de la paciente con nosotros. Por un lado, la paciente, su autonomía, su derecho a elegir cómo quiere, cuándo quiere y dónde quiere. Y por otro lado, nuestra obligación del valor de lo que se llama beneficencia. Es decir, buscar el beneficio mayor para el bienestar y seguridad y salud de esa paciente y en este caso, su hijo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinan? Quisiera yo escuchar opiniones, porque esto creo que es de todos los días, ¿no? Es decir, entonces sí me gustaría saber qué pasa, ¿no? ¿Cómo lo ven? No sé, depende del problema, ¿no? Sí, Me preguntan, ¿cómo están ustedes? Por ejemplo, las pacientes llegan, si una paciente les pide, te dice a ti, a ver, doctor Humberto, tengo 32, 33 años, estoy bien, no tengo problemas y pues yo no quisiera ir. Es decir, ¿están dando esa opción o no? ¿O la paciente tiene que entrar a trabajo de parto? En fin, ¿cómo lo ven? Porque es interesante ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Por el simple hecho de ser institución, la paciente es trabajo de parto, y más si tiene todo para tener un trabajo de parto normal, la paciente va a trabajo de parto por más que llore, grite, patalee, pues es institución. Hay casos que sí, por no tener a la paciente gritando, pataleando, terminan pasando la cesárea, pero siempre tratando de convencer a la paciente que lo mejor para ella es un parto fisiológico, pues. Me parece. Y explicándole cómo que es mejor para ella, para su bebé, la recuperación. Y tratar de convencerlas, y en la mayoría de los casos sí terminan aceptando, pero pues muchas no. Yo sé que en la institución es difícil, pero de alguna forma les están dando seguimiento. Por ejemplo, esa paciente que decimos que llegó, que tuvo un parto en un momento dado, a lo mejor un periodo expulsivo prolongado. Tú hablabas de presentaciones anormales, es decir, las occipito posterior, que sabemos que son trabajos de parto prolongados, generalmente son partos difíciles por el mismo mecanismo del trabajo de parto que se altera por la propia presentación.
esas pacientes tienen alguna unidad. Por ejemplo, en mi tiempo, cuando residente, nosotros teníamos una clínica que le llamábamos de distopias, que tenía que ver con trastornos precisamente del piso pélvico. Esas pacientes que sabíamos que tenían mayor riesgo de desarrollar al paso del tiempo desde incontinencia urinaria, incontinencia fecal o prolapsos, ¿no? Es decir, celes, uretros, cisto, recto, celes, y que obviamente sabíamos que iban con el tiempo a progresar. Nosotros teníamos un elemento que decíamos, paciente que hace incontinencia, por ejemplo, hacía incontinencia urinaria después del parto y persistía después de 3 meses, pues, sabíamos que esas pacientes, en un porcentaje muy elevado, casi el 80% de esas pacientes, iban a terminar con incontinencia urinaria al paso de los años. Es decir, iban a continuar con... Entonces, pues generalmente tratábamos de darle seguimiento en relación a todo esto que tú mencionabas. En el control prenatal y en el control postnatal de estas pacientes, ¿hay supervisión o hay consejería? Por ejemplo, tú hablabas de los ejercicios de Kegel, que la gente, a veces a mí me llama la atención porque cada quien los maneja como se le pega su regalada gana. Pero bueno, pero ese tipo de cosas lo tienen, no lo han implementado porque creo que son áreas de oportunidad de mejorar la calidad y la atención que damos, ¿no? ¿Cómo lo ves? En mi hospital, por ser un tercer nivel de referencia, por lo general no llevan seguimiento a esas pacientes. Son pacientes que solamente vienen a atender su trabajo de parto, después van a llevar su control en un segundo nivel o incluso en un primer nivel en su localidad. Como tal, hay un programa nuevo en el hospital que va a empezar sobre parto amigable o parto humanizado, donde sí la paciente desde el principio va a llevar control y seguimiento durante todo su embarazo, parto y después todo su puerperio, incluso para embarazos posteriores llevar un seguimiento. Es un programa nuevo que van a implementar en el hospital, que como tal no hay, apenas se va a implementar. Fíjate que eso a mí me llama, me interesa mucho, porque aparte, yo en la Federación Mexicana tengo un área bajo de alguna forma mi responsabilidad que tiene que ver con los comités pues, de responsabilidad de salud comunitaria, etcétera, ¿no? Es decir, de responsabilidad social. Entre ellos, uno de los comités que preside el doctor Francisco Javier Celes, tenemos lo que tiene que ver con el comité de mortalidad, Francisco Javier Robles, ¿sí? Elías, que tiene que ver con la mortalidad materna y con el parto humanizado y respetuoso. Entonces, ahorita es una de las cosas que estamos comenzando a buscar. De hecho, se va a hacer un diplomado, el cual ya con oportunidad les vamos a hacer la invitación para que se unan, porque creo que va a ser importante. Es un diplomado de la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia acerca de esto, ¿no? Porque creo que sí es algo que tenemos que ir modificando. Tú hablabas de algo que me parece bien importante, que es decir, es que yo siempre le echo así, decimos los adscritos o los mismos R+, como dices tú. Es que así me enseñaron y así lo hago. Pero eso a veces no es forzosamente la mejor forma, ¿no? Yo entiendo que a veces tiene uno que obedecer porque si no te ponen guardia de castigo o si no te califican mal, esa es la realidad. Así es. Creo que sí tenemos que ir generando cambios, ¿no? Y tratar de ir convenciendo a veces a algunos de nuestros adscritos que a veces por X razón ya no están documentándose o actualizándose. Comenzar a tratar de cambiar esto. Yo creo que hay muchas cosas interesantes, importantes, que no solo desde el punto de vista de el beneficio y respeto de la mujer de sus elecciones, sino hasta el beneficio y el respeto que tienen respecto a las guías de práctica clínica y especialmente a las normas oficiales, ¿no? Si ustedes leen la norma oficial mexicana del embarazo, parto y puerperio, la 007, van a encontrar que todo esto que tú nos acabas de mencionar son elementos que se tienen que en un momento dado tomar en cuenta y hacerle partícipe a la paciente durante su embarazo, su parto y su puerperio de los beneficios o de los perjuicios potenciales, ¿no? Inclusive una de las cosas que se habla precisamente es de la episiotomía, que teóricamente la episiotomía tendríamos que pedirle autorización e inclusive por escrito a la paciente. Nosotros a las pacientes actualmente les pedimos, a la hora que hacemos su consentimiento para hospitalizarlas en relación a la atención obstétrica,
les platicamos de esto con ellas. Yo creo que no es mal, porque si en un momento dado a una paciente le haces una episiotomía y se te corre y tiene un desgarro de tercer grado o alguna una infección, puede ser susceptible de queja. Y esto es complicado, ¿no? Y ahí, entonces sí, el adscrito y el hospital y todo el mundo se hace un ojo de hormiga, es decir, Como nada pasó. no, exacto. Entonces creo que esto es bien importante. A mí sí me gustaría que nos comenzaran a platicar cómo están haciendo, así como tú nos dijiste ahorita, cuáles son las medidas que se están haciendo y sobre todo si estas están acordes a las normas oficiales. Lo único que puedes, vamos, justificar tu acción por encima de la norma oficial es que tú presentes un criterio diferente que esté validado internacionalmente, que sea medicina basada en evidencia, en el cual de alguna forma contradiga o justifique tu hacer, ¿no? Es decir, lo que hayas hecho. Que le hice episiotomía o le puse un forceps o le hice una cesárea y que esto en un momento dado esté, vamos, justificado con, vamos, guías de práctica clínica internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esto es bien importante. Es un tema toral porque es un tema de todos los días. ¿Cuántos partos atienden ustedes en el hospital, más o menos promedio, ahorita, Humberto? En promedio, pues, un día que esté movido, sí son unos 10, pero en comparación cesárea, pues podría ser más o menos la misma cantidad. Están ahorita 50 y 50 de... Bueno, pero ustedes son un hospital de referencia, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Ahí llegan pacientes de todo tipo, generalmente llegan pacientes complicadas o pacientes con factores de riesgo elevado, ¿no? Es decir, de alto riesgo. Exactamente. Están 50 y 50 más o menos ahorita parto cesárea, ¿sí? Sí, yo creo que sí. Y por lo general, como le comentaba, como es hospital de referencia, llega una paciente con hipertensión gestacional, diabética, el producto es macrosómico y le queremos dar, porque nosotros creemos, una prueba de trabajo de parto, que Ajá. a última hora pues se distocia, hace una distocia de hombros, un prolapso del cordón, un periodo expulsivo prolongado y terminan en cesárea, pues, pero siempre con la intención de saber identificar esas banderas rojas o focos rojos para saber cuándo sí, cuándo no. Perfecto. Oye, pues creo que esto es un tema importante. Así me gustaría a mí que, vamos, los gentes que nos están haciendo favor de escucharnos todo el día de hoy, pues nos hicieran saber qué opinan, es decir, cómo ven esto, cómo lo están manejando, porque creo que esto es importante con objeto de ir generando realmente conductas, es decir, que nos vayamos apoyando, sobre todo con las evidencias reales existentes, con objeto de que la atención de estas pacientes pues adquieran el mejor nivel, ¿no? Es decir, que realmente tengamos lo que tú nos mostraste en relación a la anatomía, tenemos que manejarla todos los ginecólogos, todo aquel que atiende un parto tiene que conocer no solo la anatomía de todo el piso pélvico, sino cómo funciona, cuáles son sus diferentes factores de acción, cómo se puede lesionar y todo esto creo que es muy importante. Pues se nos está acabando el tiempo, Humberto, te felicito nuevamente, realmente es un tema extraordinariamente interesante, me encanta. Ojalá tengamos oportunidad más adelante, como tú decías, me gustaría mucho y te propongo que hagamos un tema sobre episiotomías. Sí, de Porque, hecho, hablé con la coordinadora que me contactó y me dijo, proponme a alguien para dar un tema. Y ya le propuse a alguien y fue específicamente ese tema, episiotomía. porque creo que es bien importante, porque como dices tú, no es nada más agarrar el porta y el material, sino qué material y cuáles serían las técnicas adecuadas para hacer una reconstrucción adecuada y que esta paciente no termine como muchas veces termina con dispareunia y que con una serie de trastornos que se pudieron haber prevenido haciéndolo de manera adecuada. Entonces, pues no sé, para terminar ya veo aquí a Tony, para que nos digas ¿cuáles serían 3 puntos que a ti te parecen importantes que nos quedemos todos como información de todo lo que nos dijiste hoy? ¿Qué puntos crees? Oímos tus conclusiones, pero ¿qué te parece a ti como lo toral, lo trascendental de todo lo que platicamos el día de hoy? Bueno, pues 3 puntos importantes para mí.
dejar la episiotomía de rutina. Saber identificar cuándo sí y cuándo no. Otro, conocer la anatomía de la paciente, profundizar en la paciente, saber conocerla. No solamente llegar a atender el parto y ya querer hacer acciones, porque muchas veces ya no seguimos el futuro de la paciente, el seguimiento que vamos a tener con ella. Conocer a la paciente y entrar un poco en ella sobre el daño que le vamos a causar. Entonces, tener un poco de afecto hacia ella. Excelente. No verlas como un objeto de aprendizaje nada más a las pacientes. Y otro punto, ¿cuál sería? No sé. No, pues mira, con esos dos me quedo satisfecho, no, realmente lo que decías, pero sobre todo con el segundo. Ahorita nos hablabas del programa de parto humanizado y volvemos el trato digno y respetuoso de nuestras pacientes, creo que es vital. Las pacientes no es mi hijita, ni madre, ni la paciente de la cama cuarto, es la señora Guadalupe o la señora María, etcétera, y hay que platicar como ellos y pues brindarles todo esto. Pues no me queda más. Antes de terminar, no sé si leyeron las preguntas del Facebook, sino para decir dos que me parece importante atacar. La primera de ellas dice, hola a todos, una mujer de 63 años puede tener de nuevo menstruación como efecto de la vacuna de COVID-19. ¿Qué solución tiene? Y luego pone, donde vivo son las 3 de la madrugada. ¿Me pueden responder como mejor consideren? Y me pueden dar. Muchas gracias. No tiene por qué darte normal. Se ha hablado de efectos secundarios indeseables. Lo que hemos visto ha sido algunos cambios hormonales en relación, pero una paciente de 60 y tantos años que sangra, lo primero que es que descartarle que tenga una hiperplasia endometrial, hay que ver cuáles otros factores de riesgo tiene, porque puede tener hasta un cáncer de endometrio. Entonces, como tal la vacuna en sí no tiene por qué darle sangrados anormales. Ok, perfecto. Bueno saberlo. Humberto, ¿algo que guste añadir? No, como mismo que comentó el doctor, que no tiene relación una cosa con la otra, pues sería buscar otro tipo de factor. Tal vez fue una coincidencia que se aplicó la vacuna y ya tenía ella un problema agregado que coincidió con la aplicación de la vacuna. Correcto. Bueno, pues ahora sí ya fue todo. Ya fue todo. Muchas gracias. No sé si quieran ya terminar con algo. Nos despedimos. Nos despedimos. Doctor Humberto. Un excelente inicio de semana. Digo, es martes, todavía queda mucha semana. Y nos vemos el próximo martes. Saludos, abrazo y gracias a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.